Hola, hoy vamos a hablar del futuro de la Nintendo Switch. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, vídeo del futuro de la Nintendo Switch, cómo yo veo el futuro, los próximos años de la Nintendo Switch, no tanto como consola, como sistema o como videojuegos en general, sino como coleccionista o como coleccionismo del formato físico, ¿vale? Nos vamos a centrar en el formato físico de los videojuegos de la Switch, cómo los veo ahora, cómo los veo en el futuro próximo y cómo los veo en el futuro más lejano, ¿vale? Realmente este vídeo lo hago porque, sinceramente, os voy a ser sinceros, se me ha hecho el tiempo encima. Esta semana no tenía previsto hacer este vídeo, pero el resto de vídeos que sí que tengo pensados en la lista que tengo de quehaceres, ¿no? Para futuros vídeos de YouTube, pues esos vídeos son bastante más laboriosos, son más parecidos al estilo pues al que hice de los videojuegos pervertidos de la Switch o el de los pinballs y tal, que requieren una preparación, una grabación y una edición bastante más laboriosas que simplemente activar la cámara, como en este caso, ¿no? Y ponerme aquí de cháchara con vosotros y simplemente ir hablando lo que se me pasa por la cabeza. Ya advierto de que es un vídeo, realmente es un vídeo improvisado, porque no he preparado nada, pero sí que son cosas que ya he meditado durante bastantes meses o incluso años. Ya llevo pensando ya tengo una opinión ya bastante forjada y sólida sobre lo que puede acontecer en la Nintendo Switch en el futuro próximo y lejano. Así que venga, vamos al lío. Antes que nada, comentar que este vídeo se me ocurrió en un streaming que estuve viendo hace unas semanas, de dos creadores de contenido, de dos youtubers, que estaban, pues bueno, hablando de la Switch y de videojuegos físicos de la Switch y demás. Y alguien en el chat, en el directo, les comentó que los videojuegos de la Nintendo Switch en el futuro, el 97% de los videojuegos de la Nintendo Switch no iban a valer nada en el futuro. Y eso me hizo que pensar a mí. Me hizo que pensar porque estoy bastante de acuerdo, aunque la cifra creo que es un poco exagerada, estoy bastante de acuerdo y creo que este vídeo pues va a ser un poco para analizar el porqué, ¿no? Ellos no lo estaban tanto, pero yo creo que sí que por ahí van a andar. 97% es un número muy exagerado, ¿vale? Pero creo que sí que va a haber bastante caidita de precios, por lo menos durante un lapso de tiempo. Bueno, y entonces lo que me hizo plantear, lo que me hizo pensar ese comentario, ¿no?, del chat, fue que quizás, si es verdad eso, no nos habremos vuelto locos los que estamos coleccionando Switch. No nos habremos vuelto locos, no se nos habrá ido un poco la olla comprando en exceso videojuegos de la Switch, cuando es posible que dentro de unos años hubiéramos podido comprar esos videojuegos bastante más baratos. Y no solo eso, sino que posiblemente en un futuro igual no los hubiéramos comprado o los compraríamos en otro sistema. Entonces va un poco por aquí enfocado el vídeo, ¿no? No va enfocado en plan, si tengo unos videojuegos que me he comprado, los quiero vender dentro de unos años. No va por ahí los tiros, ¿vale? O sea, no es un vídeo especulativo, sino que es un vídeo más enfocado a si se nos ha ido la olla coleccionando la Switch, cuando a lo mejor no era necesario fliparnos tanto, ¿vale? Yo tengo 300 y pico de juegos, parecen muchos, pero a nivel coleccionismo no son tantos. Yo he visto coleccionistas que tienen 500, 600, hasta 1000 juegos de la Nintendo Switch. Me parece una exageración. Ni siquiera comprando todos los videojuegos que yo quiero comprar de la Switch voy a llegar a esas cifras. O sea, yo no voy a llegar a esas cifras porque no hay tantos videojuegos que me atraigan como para comprarlos. De hecho, muchos de los que tengo aquí, ya lo he comentado muchas veces, son videojuegos que a lo mejor pues no es que me arrepienta de haber comprado, pero que los he comprado un poco porque los he visto rebajados. Yo normalmente no compro videojuegos de salida. Sí que al principio un poco de la Switch no sabíamos muy bien, ni yo ni ninguno, cómo funcionaba esto, porque todo lo de la Switch ha sido una locura. Y al principio pecamos bastante de novatos, tuvimos bastante novatadas. Compramos muchos videojuegos de salida que pensamos que se iban a agotar y luego no se han ido agotando, sino que se han ido rebajando.
cada vez la Switch ha ido sacando más y más y más videojuegos, no solamente los de casa Nintendo, sino publishers, retailers, un sinfín de empresas que se han dedicado a ir sacando videojuegos, y la verdad que muchas veces hemos pecado un poco de ingenuos, ¿no? Comprando esos videojuegos pensando que estábamos comprando un tesoro, cuando realmente, pues a lo mejor no ha sido así. Vale, y dicho esto, una de las cosas que van a influir, que creo que van a tener bastante influencia en cómo va a seguir el mercado de los videojuegos en la Switch, va a ser el lanzamiento de la siguiente generación de videoconsolas de Nintendo, la Switch 2, lo que todo el mundo coloquialmente conoce como Switch 2, la siguiente consola de Nintendo, ¿vale? Que a día de hoy no sabemos nada. Y vamos a suponer que la lanzan el año que viene, que es lo que presumiblemente vaya a pasar, ¿no? Que el año que viene lancen esa Switch 2, esa nueva consola, con un hardware bastante más potente, seguramente lleguen al 4K, que seguramente sea mi predicción, mi apuesta, mi triple es que sea bastante continuista con la Switch, es decir, que sea una videoconsola híbrida, que potencie la portabilidad, que yo creo que ha sido lo que realmente le ha dado más fuerza a la Switch, más que la sobremesa. Yo creo que la portabilidad ha sido lo que le ha dado todas las alas para llegar hasta donde ha llegado, y creo que va a ser muy parecida a la Switch, simplemente va a ser técnicamente muy superior, y pues nos traerá alguna innovación, como siempre hace Nintendo, ¿no? Siempre innovan, siempre tienen cositas nuevas y nos sorprenderán con alguna tecnología nueva, que ya veremos si es una tecnología que el día de mañana sirve o simplemente pues es un mojón, como lo fue el 3D de la 3DS, o como lo fue, pues yo que sé, el pad de la Wii U, que aunque era una buena iniciativa, no caló en el público, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa con esa consola, ¿vale? Pero lo que sí que nos interesa saber de esa videoconsola es si va a ser retrocompatible o no. Yo creo que eso es lo más importante en base a la Switch, ¿vale? Nos centramos en la Switch, en los videojuegos físicos, pues lo más importante es si la siguiente consola va a ser retrocompatible o no. Hay dos escenarios, que lo sea o que no lo sea. En caso de que no lo sea, yo creo que Nintendo hará una transición de un año y pico, y cortarán por lo sano. Llegará un momento que la propia Nintendo dejará de sacar videojuegos en la Switch. Yo creo que estarán un año conviviendo, pero luego dejarán de sacar juegos en la Switch y se centrarán en la Switch 2, ¿vale? Y una cosa que creo que van a hacer Nintendo es que hará reprints. No sé por qué, pero yo creo que Nintendo va a hacer algún que otro reprint. No reprint... A ver, digámoslo, vamos a explicarlo mejor. No reprints, pero sí que puede ser que saquen videojuegos que ya han salido en la Switch con alguna especie de remasterización a 4K. Yo creo que los Zelda es muy... yo creo que Nintendo posiblemente lance los Zelda en 4K, ¿por qué no? Son videojuegos que han vendido mucho, que han tenido mucha influencia, que son muy importantes. No solamente para Nintendo, sino para la industria, que han revolucionado realmente. Han salido 1000 copias del Breath of the Wild, ¿no? El Genshin Impact y juegos así. En cuanto no solamente a gameplay, sino a texturas, ¿no? ¿Cuántos videojuegos hemos visto con el césped del Breath of the Wild? Pues chorrocientos. Y yo creo que Nintendo, pues, puede ser que saque ciertos videojuegos en formato HD, bueno, en formato 4K. O luego también puede ser que saquen packs, ¿no? A lo mejor, pues como sacó el Bayonetta 1+2, ¿no? Pues es posible que a lo mejor, pues digan, bueno, que lanzamos, no sé, Bayonetta 4, pues venga, el 1, el 2 y el 3 juntos en un pack. No sé, es un ejemplo, ¿eh? No tiene por qué suceder, ¿eh? Pero algo parecido así, ¿no? Puede ser que nos saquen reprints. Hablando de reprints, es algo que va a suceder sí o sí en los publishers. En los publishers van a haber reprints. Limited Run Games nos va a hacer reprints de todos los videojuegos que ellos tienen las IPs secuestradas, por así decirlo, ¿no? Como puedan ser, por ejemplo, los Shantae, los River City Girls, ya lo he comentado, incluso hice un vídeo personalmente a eso. Yo creo que ya lo hemos visto con PlayStation 4 y PlayStation 5. Tanto todos los videojuegos, no todos los videojuegos, pero muchos videojuegos que habían lanzado en PlayStation 4 han vuelto a lanzarse en PlayStation 5, entre ellos los Shantae. Así que seguramente Limited Run Games, que últimamente lanzan poco juego
nuevo. Bueno, poco no, pero van alternando juego nuevo y refrito, algún port. La Switch es la videoconsola de los indies y los ports. Se ha llenado de ports. Yo estoy un poco hasta la polla de los ports, sinceramente. Prefiero que saquen cosas nuevas que ports de Mega Drive o de Super Nintendo, que sí, hacen ilusión, pero realmente dices, no sé, tío, prefiero cosas nuevas, ¿sabes? Entonces, Limited Run Games nos va a intentar colar nuevamente los videojuegos que nos ha vendido en la Switch. Entonces, claro, si la Switch 2 es retrocompatible, pues todas esas cositas por ahí cojean, porque nos van a servir los videojuegos de la Switch. Entonces, es un punto positivo que sea retrocompatible, porque aparte si lo son, aparte de que haya menos posibilidades de reprints, le dará más vida a la 1, a la Switch, ¿no? O sea, que la Switch 2 acceda a leer los cartuchos de la Switch 1, pues alargan esa vida a toda esta colección de la Switch, y eso pararía un poco los pies a que los publishers hagan la guarrada de volver a hacer reprints de videojuegos que ya han sacado. Que no es que vea mal que saquen reprints de videojuegos que han tenido éxito y que quieran seguir vendiendo copias, sino que lo que no me mola es que nos vendan ciertos videojuegos y al año nos vuelvan a vender el mismo videojuego con una nueva versión, con los DLCs, etc. Ejemplos, el Streets of Rage 4, el Ninja Turtles Reader Revenge, el Potion Permit, el Dead Cells. ¿Cuántos Dead Cells han salido ya? Pues yo creo que nos van a seguir metiendo estos tipos de reprints. En definitiva, que si la Switch 2 es retrocompatible, que es lo más probable, le van a dar mucho por culo a ciertos publishers porque no van a vender tantos reprints como ellos les gustaría, ¿vale? Pienso que van a bajar los videojuegos, ese 97% de videojuegos van a valer nada en el futuro. Bueno, sí y no. No creo que sea ese 97%, creo que la Switch tiene muchos videojuegos que son exclusivos o que han salido muy poquitas unidades y que no van a volver a salir. No creo que Super Rare vuelva a lanzar el 100% de su catálogo. Creo que también hará reprints, pero no creo que lance el 100% de su catálogo. Entonces, ciertas joyitas que se van a quedar por ahí olvidadas en formato físico, pues sí que van a tener su valor el día de mañana. Pero también hay que pensar que la mayoría de videojuegos que tiene la Switch son multiplataforma, que han salido en retail, tanto en PlayStation como en Xbox, que también tienen su contraparte en PC, que han salido en Steam, que a veces en Steam esos videojuegos valen 1 euro, valen 2 euros, valen 5 euros, vale más la pena jugarlos en Steam, en la Steam Deck si la tienes. Entonces, creo que le quitan valor al formato físico de la Switch, que sí que es verdad que el cartucho, que el plug and play, lo que queráis, pero el día de mañana, cuando la Switch ya nadie la toque, vas a poder seguir jugando esos videojuegos en otros sistemas, o tanto en digital como en físico seguramente en futuros reprints. Así que creo que muchos videojuegos van a perder valor por eso, porque no va a haber la oferta, la demanda suficiente como para que suban de valor, porque ese es otro tema. ¿Por qué ahora mismo la segunda mano de Switch está tan alta, tan cara? Sobre todo en los exclusivos de Nintendo, ¿no? Pues porque los exclusivos de Nintendo siguen estando en tienda, siguen estando en Amazon. Tú vas a Amazon y te puedes comprar el Breath of the Wild por 50 euros. Sigue estando nuevo a estrenar por 50 euros. Pues entonces el CEX no te lo puede poner a 30 euros. Cuando desaparezcan todos los videojuegos de retails, por así decirlo, todos los videojuegos de Amazon, de las tiendas, lógicamente ya se regulará todo por oferta y demanda. Ahora mismo es una oferta y demanda un poco rara, porque sí que es verdad que a lo mejor hay muchos videojuegos de segunda mano en las cestas o en las estanterías del CEX, pero esos videojuegos, al estar nuevos a un precio fijado ya, pues claro, no los pueden regalar. Los mantienen a un precio ahí que el día de mañana sí que se regulará en base a la oferta y la demanda. Además, pienso que mucha gente va a vender sus videojuegos, sobre todo en los primeros años de la siguiente generación de Switch. Mucha gente va a vender sus videojuegos, que yo creo que esa va a ser la gráfica. Si hiciéramos una gráfica de qué creo que va a pasar con los precios de la Switch, todo esto para comprar, ¿eh? O sea, pues sí, para el que se quiera hacer la colección, o el que esté a medias,
pues que sepa que en los próximos años tenemos una oportunidad de oro de hacernos con ciertos videojuegos que a lo mejor ahora pues vamos a pagar de más. Yo creo que la gráfica va a ser así, va a ser una recta, ¿no? Que son los precios de ahora, va a caer durante un par de años y luego poco a poco irá subiendo a medida que pues la nostalgia pues y se empieza a ir considerando retro los cartuchos de la Switch. Ya veremos qué pasa también con las nuevas tecnologías de las consolas, si eliminan el formato físico para siempre o no. A ver qué pasa con las siguientes generaciones, porque yo creo que el formato físico morirá tarde o temprano, y más temprano que tarde. Y entonces en esa curva, esa caída que va a haber de precios, yo creo que va a ser por el lanzamiento de la Switch 2. Mucha gente va a hacer el plan renove. Vosotros pensad que coleccionistas, así como yo, nivel medio, me considero, nivel medio y nivel alto, ya somos 4 gatos. Realmente la gente, el jugador nivel medio, compra los videojuegos, los juega y luego los guarda en un cajón o donde sea. Entonces cuando salga la nueva consola van a haber muchas tiendas que van a hacer plan renoves, van a salir juegos que la gente va a querer hacer el cambio, ¿no? Va a decir, rompo con todo lo de la Switch, lo vendo todo al game, lo vendo todo al CEX y me compro la nueva. Eso ha sucedido con la PlayStation 4 y creo que va a suceder con la Switch. Es ley de vida de videoconsolas, hay gente así, así que seguramente ese periodo de un año, 2 años, es donde los precios van a caer cuando ya deje de haber stock en tienda, que Nintendo diga hasta aquí, ya no sacamos nada más de Switch, que se gaste lo que hay y hasta donde lleguemos. Entonces ahí es cuando caerán los precios y luego poquito a poco, a medida que la oferta y la demanda se vayan regulando, que las pequeñas joyas vayan desapareciendo y la morralla siga quedando ahí, va a haber videojuegos que van a valer 10 euros, 15 euros, 20 euros, que nadie va a querer. Nadie va a querer el My Little Pony y cosas así, ¿sabes? O sea, eso siempre va a valer 2 duros. Pero luego puede ser que haya joyitas, que haya videojuegos raros, que se han vendido pocos, que han habido tiradas muy cortas, videojuegos raros como, yo que sé, las Visual Novel, el Doki Doki Literature. El Doki Doki Literature, a no ser que hayan más reprints en la siguiente generación de Nintendo, creo que va a ser el típico videojuego en formato físico en la Switch que dentro de unos años va a valer dinero. Videojuegos como el Another Code, que no son muy de nicho, ciertos shoot 'em ups, pues creo que todo ese tipo de videojuegos van a ir subiendo de precio poquito a poco, pero sí que es verdad que es una parte pequeña del catálogo. Yo creo que el catálogo de la Switch es tan grande que el 90% de los videojuegos son videojuegos que se han vendido en masa y que esos videojuegos tarde o temprano van a acabar vendidos de segunda mano. La gente no va a mantener las colecciones tan bestias que hay. Bueno, los coleccionistas igual sí, pero mucha gente que a lo mejor tiene 50, 60, 70 juegos y que no es coleccionista, que simplemente pues, juega videojuegos y ya, pues es posible que se acabe deshaciendo de esos videojuegos en Wallapop o donde sea. Así que creo que sí, creo que van a bajar los precios y va a ser buen momento 2025. Yo creo, mi pronóstico es que 2025-2026 va a ser un buen año para comprar todos los títulos que nos falten. Lógicamente hay cosas imposibles ya, pero los videojuegos de casa Nintendo, videojuegos que son retail, todas esas cositas, creo que se van a poder ir consiguiendo bastante buen de precio en unos años. Así que, no sé, esta es la percepción que yo tengo, es lo que creo yo. Mucha gente cree que a lo mejor tiene un tesoro con la Switch o está amasando aquí como una criptomoneda, ¿no? Ya subirá, To The Moon, ya subirán. Y creo que con la Switch no va a ser así. Creo que el valor de las colecciones de la Switch va a bajar en el futuro. Y luego en el futuro próximo y en el futuro más lejano ya irán subiendo ciertos títulos que se queden aquí única y exclusivamente en la Switch. Ya irán subiendo poquito a poco y ya veremos realmente si ha valido la pena comprar ciertos títulos o no. En definitiva, se nos ha ido la olla. Bueno, y lógicamente me refiero a las ediciones estándar, a los videojuegos en general, no me refiero a las ediciones coleccionistas. Lógicamente las ediciones coleccionistas van a tener siempre valor porque son ediciones limitadas, que tienen los extras, los objetos, entonces eso lógicamente siempre va a tener valor. Bueno, pues hasta aquí la reflexión de hoy. No sé, a lo mejor me animo a hacer más reflexiones de este estilo, ya veremos, a ver cómo va el vídeo. La verdad, soy sincero, no contaba con hacer este vídeo, pero tengo varias ideas, me han ido viniendo más ideas a la cabeza para hacer este tipo de vídeos tipo reflexión.
Así que, no sé, a lo mejor en un futuro, si veo que voy mal de tiempo, quién sabe, a lo mejor la semana que viene, pues me animo y hago algún vídeo más como este. Espero que haya sido leve la turra y a lo mejor pues no coincidís con lo que yo he comentado, a lo mejor vosotros pensáis de otra manera, pues me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Al final, pues es una apuesta, tampoco es nada, yo no soy aquí el paladín de la verdad ni nada de eso, así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.